Amén, hermano. El Señor bendiga a nuestro hermano Fabio, ¿no? Que lo ayude cada día a entender, a comprender. Y bueno, vamos a leer el libro de Santiago. Estamos meditando en este libro. Saludamos a todos los hermanos que no pudieron venir. Que el Señor les bendiga a cada uno y que podamos estar juntos en la próxima reunión. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Señor, bendiga. Bendecimos a todos los hermanos que están mirándonos por Facebook. Que el Señor les alcance a ellos también el entendimiento de su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer en Santiago 1:12. Ya habíamos visto el versículo 8, donde dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y bueno, y ahí veíamos las dos naturalezas que Santiago vio, ¿no? Como el apóstol Pablo. Santiago vio las dos naturalezas en el creyente, pero Santiago no aprendió él la manera de tener victoria sobre la naturaleza humana, digamos, sobre la vida del hombre viejo, sobre la vida de Adán. Él vio la dos naturaleza en el creyente, pero él no registró ninguna enseñanza, como por ejemplo el apóstol Pablo sí la registró. No, él no registró ninguna enseñanza de cómo tener victoria sobre la vida del hombre viejo o la vida de la carne. Por lo menos él no escribió nada acerca de eso. Pero el apóstol Pablo sí. Entonces, por eso acá hace subrayamos, ¿no?, el hecho de que Pablo sí haya hablado sobre la victoria sobre el hombre viejo, porque él nos muestra el hombre viejo en el capítulo 7, desde el versículo 13 en adelante hasta el versículo 25, y después nos lleva al capítulo 6 de Romanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, y nos hace ver que el hombre viejo y el cuerpo de pecado fueron destruidos por medio del sacrificio de Cristo. Y en el mismo versículo 6 nos hace ver que era necesario que el cuerpo del pecado sea destruido para que nosotros no sirvamos más al pecado. Quiere decir que si hubiera cuerpo de pecado, entonces no podíamos dejar de servir al pecado, pero como no hay cuerpo de pecado, no, sino que el cuerpo del pecado fue llevado a la cruz, ¿no?, y fue crucificado, entonces ya no hay cuerpo de pecado, sino que hay un vaso de barro que contiene un tesoro, como dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Entonces vemos la visión que tuvo Santiago fue una visión incompleta, un entendimiento incompleto, una enseñanza incompleta, que no le daba al cristiano la victoria sobre, como dice Santiago, el hombre de doble ánimo, ¿no? Tampoco le da la victoria, como cuando nos habla en el capítulo 3, donde dice que porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrendar todo su cuerpo. Y bueno, si bien Santiago veía esas imperfecciones en los cristianos, en aquellos que se decían llamar hijos de Dios, en aquellos que decían tener fe, él veía esas imperfecciones, pero no había recibido el mensaje para que los cristianos tuvieran victoria sobre esa forma de ser que ellos tenían. En cambio, el apóstol Pablo sí, porque nosotros vemos la diferencia y vemos en el capítulo, vamos a leerlo, Romanos capítulo 7, ¿no?, donde Pablo nos dice a nosotros, dice
el pecado que mora en nosotros, del versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. No, nosotros no estamos en contra de la ley, no, sino que estamos a favor de la ley, no en contra de la ley. Pero yo no conocía el pecado si no fuera por la ley, es decir, que estamos a favor de la ley porque la ley nos hace ver el pecado, no, nos hace ver el pecado y nos hace ver que somos pecadores o que éramos pecadores, ¿no? Antes de conocer a Cristo. Entonces, salteando algunos versículos, llegamos al versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que, es decir, que la ley no fue para darme muerte a mí, no fue para matarme en la ley, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, porque la ley le daba vida al pecado y no al pecador. Al pecador lo mataba, pero no fue la intención de Dios matar al pecador por medio de la ley, sino que la palabra de Dios dice que en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dios lo que le daba vida al pecado era la ley, y no, la ley no le daba vida al pecador, sino que lo mataba al pecador, pero la vida le daba vida al pecado, fíjese. Si nosotros vivimos bajo la ley, lo que vamos a hacer es darle vida al pecado que mora en nosotros, ¿no? Pero ahora entendemos que la ley, el propósito que tenía la ley era hacernos ver que nosotros éramos pecadores. Entonces, Santiago no tuvo esa enseñanza. Santiago lo único que él veía, que el hombre tenía que cumplir la ley, que él tenía que cumplir las ordenanzas, los mandamientos de Dios, ¿no? Y si no cumplía esos mandamientos de Dios el hombre, entonces no podía el hombre mostrar su fe por medio de las obras. Arriba está. Están arriba más. Bueno, entonces dice en el versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Bueno era la ley, ¿vio? Que la ley era santa, justa y buena, ¿no? En ninguna manera, porque el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, ¿no? Por medio de lo que era bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y bueno, y acá Pablo explica, ¿no?, la vida que nosotros teníamos, ¿no? Una vez que nosotros nacimos de Dios, teníamos dos naturalezas. En el versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y ahí nos está haciendo ver que lo que reinaba en nosotros era el pecado, por medio del mandamiento, por medio de lo que era justo, de lo que era bueno. Ahora, así que queriendo yo hacer el bien, hallo una ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ¿no? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, de mi carne. Perdón, vamos a leerlo de nuevo, porque tengo la Biblia un poco acá. 23. Estoy leyendo el 17. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. ¿No? Había una ley, había un poder en él que lo llevaba a pecar. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, del cuerpo de pecado? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Eso porque el pecado todavía reinaba en él, porque todavía él no se había despojado del cuerpo de pecado. Él todavía no se había despojado a él. En el capítulo 6 vemos que él se despojó del cuerpo de pecado. Vamos a leerlo porque en esta Biblia, Romanos capítulo 6, dice, porque ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Entonces, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, lo que Santiago decía sobre las dos naturalezas era que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Pero sabemos que esto, lo que dice Santiago, es verdad, porque el cristiano no puede caminar con dos vidas, tiene que caminar con una sola. Bueno, y para eso el apóstol Pablo nos enseñó a despojarnos de la vieja vida, o del viejo hombre, o del cuerpo de pecado, en la cruz de Cristo. Y ahora nosotros tenemos que contar, por la fe, tenemos que contar, ¿no? Como que ahora tenemos una sola vida, que es la vida del nuevo hombre, una vida divina tenemos ahora. Eso por la fe. Lo que Santiago no le pudo enseñar a lo de la dispersión, Pablo nos enseñó a nosotros lo de la incircuncisión. Si nosotros nos quedamos con la enseñanza de Santiago, ¿no? Entonces ahí no tenemos nosotros la salida de las dos vidas. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para poder dice el hombre de doble ánimo, cómo podríamos nosotros ser de un solo ánimo, de un solo pensamiento, de un solo deseo, de un solo sentir? ¿Cómo podríamos ser si nosotros teníamos dos vidas? Santiago no explica eso. Santiago lo que nos hace ver las dos vidas en el creyente, pero no explica cómo deshacernos de la vieja vida para vivir la nueva vida. Eso es lo que no hace Santiago. Entonces la enseñanza de Santiago es incompleta para nosotros, pero dice la verdad. ¿Cuál es la verdad de Santiago? Que el hombre que vive las dos vidas, que tiene dos corazones, que tiene dos almas, es inconstante en todos sus caminos. Es decir, que no tiene firmeza, que no tiene seguridad. Es una persona que vive dudoso, en dos pensamientos, porque tiene dos vidas, entonces tiene dos mentes, tiene dos, todo dos. Y entonces no puede él mantenerse firme en la fe, que es en Cristo Jesús. No se puede mantener firme. Aquí vemos que si bien Santiago no dice mentiras, pero no presenta una verdad completa. ¿Por qué? Porque la revelación se le fue dada al apóstol Pablo y no a Santiago. Porque si no, Santiago sería el apóstol de los gentiles.
Pero el que era apóstol de los gentiles fue el apóstol Pablo y no Santiago. ¿Por qué leemos Santiago? Porque hay muchos que creen que tienen dos vidas o quieren aferrarse a las dos vidas. Nosotros tenemos que despojarnos de una vida, de la vida vieja, de la vida del hombre viejo, y vivir en el espíritu y no en la carne. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Entonces dice en el 8, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice en todos. Con dos vidas. Un día estoy gloria a Dios y aleluya, y el otro día estoy por el piso, sin fuerza, sin ánimo, sin fe, sin confianza en Dios, sin deseo de ir a la iglesia, sin deseo de seguir el Evangelio. Ese es un hombre de doble ánimo, no de dos vidas. Ahora, dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que sufre la tentación, ¿verdad? Santiago, sí. Estoy leyendo Romanos acá. Santiago dice así, en el capítulo 12. Dice, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuera probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Acá la palabra, en la antigua versión dice, bienaventurado el hombre que sufre, ¿no? Y en esta versión dice, bienaventurado el varón que soporta, ¿no? Y sabemos que etimológicamente las dos palabras tienen diferentes significados. Una cosa es sufrir y otra cosa es soportar. Pero del griego, la palabra que yo encontré es arkouda, ¿no? Que significa sostenerse uno mismo. Y también la palabra griega también es anejomai. Anejomai significa soportar. Entonces, soportar uno mismo, ¿no? ¿Qué soportamos? Tenemos que, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que soportar, ¿no? Bueno, nosotros soportamos en la medida que estamos en Cristo, porque Él es nuestra fuerza. Según el apóstol Pablo nos enseña que Cristo es nuestra capacidad, es nuestra fuerza. Es el hombre fuerte, Cristo. Nosotros nos agarramos de Cristo y soportamos, ¿no? Individualmente. Bienaventurado el varón, ¿yo? Tenemos que soportar. La mujer, individualmente, tiene que soportar. Pero ¿cuándo soportamos? Cuando estamos prendidos, cuando estamos agarrados, ¿no? Cuando estamos en Cristo, ¿no? Porque nosotros no podemos soportar, ¿no? Por nuestra debilidad humana, por nuestra incapacidad humana, no podemos soportar las luchas y las pruebas nosotros. Entonces, muchos hermanos no quieren pasar por las pruebas porque ellos piensan que ellos tienen que soportar. Y la Biblia dice que ellos tienen que soportar, yo tengo que soportar. Pero la verdad que el que soporta es Cristo, porque nosotros estamos tomados de Cristo. Él nos va a dar la capacidad para que nosotros soportemos. La fuerza que necesitamos nosotros para soportar las luchas, las pruebas, proviene de Él, proviene de su Espíritu Santo, proviene de su poder, proviene de su gloria. Si nosotros pensamos que vamos a soportar la lucha y la prueba por nosotros mismos, sin comunión con el Señor, sin una relación con el Señor, si nosotros pensamos que por nuestro esfuerzo humano nosotros vamos a soportar la lucha y la prueba, entonces estamos equivocados nosotros en ese sentido. No podemos soportar. Y eso nos desanima. Y entonces, ¿por qué no estoy soportando la lucha y la prueba? Es como una persona que hablaba yo en estos días que se le murió su esposo. Y me dice, yo no sé si voy a poder soportar tanta soledad, lo extraño mucho.
Pero le digo, pero vos sos una cristiana, vos sos una hija de Dios. Vos no estás sola, vos lo tenés a Dios. Vos no podés soportar este dolor tan grande que te invadió sola, ¿no? Y encima te distanciás de la gente y te metés en un cuarto oscuro con tu mente, con tu debilidad humana, y vas a descender más todavía en la depresión. Buscá al Señor, buscá en oración al Señor, decirle: Señor, ayúdame en este momento aunque Dios siempre nos prepara de antemano, ¿no? Él siempre nos prepara de antemano cuando nosotros tenemos que enfrentar una lucha, una prueba. No es que la lucha y la prueba nos sorprenden. Eso nunca nos sorprende, la lucha y la prueba. Dios nos avisa de antemano, porque la palabra ya está dada, ¿no? Pero en la medida que nosotros nos mantenemos en Cristo y Cristo con nosotros descansamos en el Señor. Yo le digo, yo ya tengo 45 años en el camino del Señor. Al principio de mi carrera pasaba por cada lucha y cada prueba terrible las luchas que me vinieran a mí, pero yo en estos últimos años es como que no tengo luchas y pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo descanso en el Señor ahora. La gracia me llevó a descansar en el Señor. En el Señor. No toda la vida usted va a pasar por luchas y pruebas. Algún día tiene que llegar el día del refrigerio, el día en que usted se tiene que gozar, Pero hermano Ramón, pero tengo que esperar 45 años. No, yo tardé 45 años, pero usted lo puede lograr en 5 años. Yo tardé 45 años porque fui muy rebelde. Amén, que no conocía la palabra de su gracia. Pero usted puede lograr entrar en un descanso prolongado, porque las luchas y las pruebas las absorbe el Señor, no usted. Entonces, pero acá Santiago, él nos enseña. Acuérdense que acá el que está hablando de Santiago no es Pablo. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y vamos a leer algunos versículos con respecto a eso. Porque tenemos que ver el beneficio de la gracia, ¿no? Si no vemos el beneficio de la gracia, entonces ¿para qué vamos a cambiar? Y vamos a leer ahí en Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Vio? Bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu podríamos decir una persona que no tiene un alto concepto de sí mismo, ¿vio? Sino que él piensa: yo necesito del Señor, ¿no? Ese ya podríamos decir que él se está fortaleciendo en el Señor. Es alguien que no tiene un concepto más elevado de sí mismo. Pero acá dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, ¿no? Y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados, ¿vio cuánta bienaventuranza hay ahí, no? Entonces, y después dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y acá Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta, ¿no? Que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba recibirá la corona de vida. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y podíamos leer ahí no marqué bien el versículo acá. En Hebreos 12:7.
si sufrís el castigo, Dios os presenta como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Si sufrís el castigo, ¿vio? Porque dice, bienaventurado el varón que soporta, ¿no?, la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Entonces acá la palabra que tomamos nosotros es soportar. En 12:7 dice, si sufrís el castigo, si soportáis el castigo, Dios os presenta como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Y Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta. Acá no es el castigo que Dios da ni la disciplina, sino la tentación. Y eso viene del diablo, ¿no? La tentación nunca viene de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que la tentación viene del enemigo. Dios permite la tentación, pero no se origina en Dios la tentación. Entonces, nosotros tenemos que soportar la tentación, ¿por qué? Porque Dios la permitió. Pero la tentación no nos tiene que agarrar a nosotros completamente desarmados, indefensos. Tiene que agarrarnos a nosotros la tentación, póngale que Dios permite una tentación en nuestra vida, pero nosotros tenemos que estar revestidos de Cristo. Tenemos que estar fortalecidos en Cristo. Tenemos que estar ahí firmes en lo que hemos aprendido. Como dice ahí en Hebreos, ¿no? Capítulo 2. Tenemos que estar firmes, no vaya a ser que nos deslicemos, dice. No vaya a ser que olvidemos. No vaya a ser que aprendiendo la manera de cómo estar firme, de cómo soportar la tentación, ahora viene la tentación y yo me encuentro completamente desarmado. No, ahí no. Yo, desde que conozco la gracia me va capacitando a mí para el día de la tentación. Yo no me puedo preparar en el día de la tentación. A veces nos queremos preparar, ¿no?, como guerreros el día de que somos tentados, pero no, la gracia nos prepara antes. ¿No? ¿Y cómo nos prepara? Primeramente nos alimenta con la leche espiritual. Después nos alimenta con el alimento sólido. Primero nos da el conocimiento para un niño, para que el niño sepa su identidad. Nos va haciendo saber que somos hijos de Dios, que no somos pecadores, que somos justos, santos y perfectos. La gracia nos va preparando para el día de la tentación. Si usted tiene el conocimiento, tiene la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, como dice ahí en Efesios capítulo 6, en adelante, entonces Dios va a permitir la tentación en su vida y usted no va a sufrir ningún tipo de problema, porque usted sabe cómo enfrentar eso, sabe cómo vencer eso. Pero resulta que cuando viene la tentación, los hermanos se quieren preparar recién ahí para vencer. Nosotros estamos vestidos de soldados, todos los días y todo el día. ¿No? Estamos con la cobertura, ¿no?, de esta gracia. La gracia nos capacitó a nosotros para vivir en el Espíritu y andar por la fe. ¿Entiende, hermano? Pero acá Santiago habla, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y nosotros, con todo lo que nos enseñó el apóstol Pablo, ¿estamos preparados para resistir la tentación? Por supuesto que sí. Hemos sido preparados por esta gracia para resistir la tentación, sabiendo que nosotros somos débiles, pero poderosos en Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No, humanamente nos consideramos débiles, pero espiritualmente nos consideramos fuertes. Que el Señor nos ayude, amén, hermano. Ya hemos pasado por muchos fracasos cuando la gracia nos fue enseñando, nos fue capacitando a nosotros de cómo vencer las debilidades que antes a nosotros nos impedía tener victoria. Pero ahora la gracia nos dio la victoria sobre todo aquello que a nosotros no podíamos vencer. La gracia nos dio la victoria. Entonces Santiago dice que bienaventurado el hombre que soporta la tentación.
Y sí, sabemos que las tentaciones mientras que estamos en este mundo van a llegar, pero sabemos que nosotros vamos a salir más que vencedores por medio de las tentaciones, porque hemos sido capacitados, ¿no?, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, alabado sea el Señor. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, vio la tentación, le llama una prueba a Santiago. Parece que la tentación y la prueba son una misma cosa, ¿no? Porque cuando haya resistido la prueba de la tentación, ¿no?, recibirá la corona de vida. Alabado sea el Señor. Y bueno, nosotros sabemos que nosotros solamente podemos resistir en Cristo, ¿no? Nosotros resistir significa no batallar. No batallar contra el diablo, sino resistirlo manteniendo nuestro lugar. Resistir una posición. Nosotros resistimos la posición. ¿Qué somos? Hijos de Dios. ¿Qué somos? El hombre espiritual. ¿Qué somos nosotros? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces nosotros resistimos con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu, con el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia. Todo eso ya hemos recibido. Entonces no podemos tener miedo a la tentación. Es como que usted tenga miedo en un búnker, ¿no?, que está completamente armado para defenderlo. ¿Qué temor vamos a tener en un búnker? Pero si estamos desarmados, si estamos desprovistos de toda defensa, entonces sí podemos tener temor. Pero si tenemos toda la defensa del cielo, ¿no?, con la cual nosotros podemos resistir todo tipo de tentaciones, ¿qué temor podemos tener? ¿La tentación nos puede quitar el gozo a nosotros? ¿La tentación nos puede producir a nosotros temor? ¿No puede producir a nosotros miedo? De ninguna manera. Nosotros estamos confiados en el Señor, que Él no permitirá que nosotros seamos tentados más de lo que podamos soportar. ¿No dice así la palabra? Amén. Y también dice que juntamente con la tentación nos dará la salida. No hay que tener temor de las tentaciones. Nosotros estamos revestidos de Cristo, estamos fortalecidos, ¿no?, por medio de su gracia, por medio de todo este conocimiento que nosotros hemos recibido durante todos estos años en esta gracia. Amén, hermano. Amén, gloria al nombre de Jesús. Y dice que recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Vio que la corona es para los que le aman, acá en esta corona. Para los que le aman. Sí, y como José fue tentado, el que fue vendido por sus hermanos en Egipto, fue tentado por esta mujer de Potifar, pero él no pecó porque él amaba a Dios. Y nosotros no pecamos porque amamos a Dios, ¿no? Porque sabemos que si pecamos, nosotros vamos a perder la comunión con Dios y entonces eso le va a causar a Dios mucha tristeza, mucho dolor. Nosotros no queremos ofender a Dios, queremos que Dios nos ame siempre a nosotros, aunque el amor de Dios no está basado en si yo peco o no peco. El amor de Dios está basado en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios me ama por lo que hizo Cristo. Pero yo tengo que, ¿cómo devuelvo yo su amor? Y viviendo una vida de justicia, viviendo una vida no rendida al pecado, sino al Espíritu. Ahora fíjese, hermano, ¿qué dice acá? La palabra griega para corona es estefana. Estefana, que significa corona, estefana. Y eso significa Esteban. Vio que Esteban, el primer mártir de la iglesia, él entregó su vida por amor a Cristo, ¿no? Y nosotros sabemos que hay 5 coronas para los creyentes. Hay 5 coronas que nosotros tenemos que entender que una de esas coronas tenemos que recibir. Entonces está la corona de incorruptible. Eso se encuentra en 1 Corintios
9, 24 y 25. Hay coronas que nosotros vamos a recibir si resistimos las tentaciones, ¿no? Si nosotros manifestamos una vida de justicia, si nosotros somos fieles al Señor, si nosotros no retrocedemos de la fe, si no caemos de la gracia, ¿no? Entonces hay coronas que nos esperan en los cielos. Porque a nosotros lo que nos tiene en este camino no es la salvación. En este camino no es que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Lo que nos sostiene en este camino es la esperanza. Porque si no hubiera una esperanza, y entonces ya recibimos la salvación y ya recibimos nuestra justificación por medio de la sangre. Eso ya lo tenemos. Entonces no es eso lo que nos tiene acá, sino lo que nos sostiene acá en el camino de Dios, en el Evangelio, es la esperanza. ¿Y la esperanza de qué? De que vamos a recibir una corona, ¿no? Un premio, un galardón. Y entonces está la corona de incorruptible en 1 Corintios 9, 24 y 25. Es la primera corona. La segunda corona es la corona de gozo o la corona de regocijo en Tesalonicenses 2:19. Después está la corona de justicia, ¿no? En 2 de Timoteo 4:8 y Filipenses 3:20. Después la cuarta es la corona incorruptible de gloria, que es 1 de Pedro 5:4, Hechos 7:55 y 56, Romanos 8:18. ¿No? Después lo van a escuchar en el programa, hermanos. Entonces, esta corona incorruptible de gloria. Y después está la corona de vida, que esto se encuentra en Apocalipsis 2:10. ¿No? Y yo te daré la corona de la vida por cuanto tú no has negado mi nombre, ¿no? Eso es la iglesia de los filipenses, el Señor le tiene prometido. Y esa corona va a ser para aquellos que aman al Señor. Entonces, si nosotros venimos al culto, nos negamos de vivir esta vida mundana, de placer, porque sabemos que esta vida mundana es una vida de placer, de gozo en la carne. Y nosotros nos negamos a vivir esta vida, sino que nosotros renunciamos a esa vida de gozo, de placer aparente, de satisfacción terrenal, sin tener la esperanza presente. Entonces, si no tenemos la esperanza, la esperanza nos empuja, la esperanza nos da aliento, la esperanza nos da motivación, ¿no? Porque es como una persona que hace un trabajo con la esperanza de cobrar, ¿no? Por su trabajo, tiene la esperanza. Es como el labrador que ara la tierra con la esperanza de recoger una siembra, un fruto, tiene la esperanza, ¿no? Y trabaja duro. No empieza la mañana temprano, termina la tarde cansado, agotado. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una esperanza. Él no tiene la esperanza de tener un tractor, ya lo tiene. No, tampoco tiene la esperanza de tener un campo, ya lo recibió. No tiene la esperanza de tener la semilla, ya la tiene, mucha semilla. Lo que tiene es la esperanza de que ese campo le va a dar el fruto, de que ese animal le va a dar otro animal, de que ese tractor le va a dar una ganancia. Y así nosotros tenemos que tener la esperanza, hermano. Para eso venimos a la iglesia. Si no tenemos esperanza de que algún día vamos a estar con el Señor, nosotros no sabemos cuándo vamos a partir. Y más como están hoy las cosas con este coronavirus, la verdad que nadie tiene la vida comprada, ¿no? Todos podemos partir en cualquier momento, si así el Señor lo quiere. Entonces la esperanza es lo que nos trae a vivir una vida santa, ¿no? Una vida sin pecado, una vida en el temor de Dios, una vida en comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Lo que nos lleva a nosotros, la esperanza nos lleva a las reuniones de la iglesia, a orar los unos por los otros, a amarnos, a respetarnos, ¿no? Esa es la esperanza. Y acá
la esperanza está vista en este libro por esta corona que Santiago dice aquí. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman, Dios le va a dar la corona de vida. Pero vamos a leer ahí en 1 Corintios 9, 24 y 25, amados. 1 Corintios 9, 24 y 25. ¿9:24? Y 25, sí. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Vio? Así es. Y Pablo lo sacó de las Olimpiadas que se hacían en Grecia. No, ellos recibían una corona por ganar una competencia, los corredores. Y era una corona, esa corona no era como las coronas de los reyes, sino que era una corona de guirnaldas, ¿no? Que se hacía, se fabricaba, ¿no? Semejante a la que le dieron a Jesús, pero sin espina. Pero esa corona era una corona corruptible, porque el que la ganaba, con el tiempo esa corona se echaba a perder, ¿no? Se rompía o se secaba demasiado, el tiempo la deshacía. Pero nosotros, ¿no? Dice, todo aquel que corren en el estadio, todo a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Bien? Nosotros nos abstenemos, es decir, que nos privamos nosotros de vivir la vida en este mundo, de vivir la vida en la carne, de vivir en la vida en el alma no santificada. Nos privamos de eso. ¿Por qué? Por la esperanza que el Evangelio de la Gracia nos puso delante de nosotros. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es Cristo como nuestro amado esposo. Amén. Y todo aquel que lucha se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible que se va a echar a perder, pero nosotros una corona incorruptible. Quiere decir que la corona que nosotros recibamos, esa corona la vamos a tener toda nuestra vida eterna, en la eternidad. Esa corona no se va a corromper. Nosotros vamos a caminar como reyes y sacerdotes juntamente con Cristo. No es que nosotros vamos a estar sujetos a Cristo, sino que vamos a caminar al lado de Cristo. Vamos a reinar juntamente con Cristo. Dice, así que yo de esta manera corro, dice. De esta manera corro. ¿Cómo corría? Él quería ganar la corona, él quería ganar el premio. Porque muchos, dice, corren. No como a la aventura, no corro así por correr. No, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿no? Porque mi cuerpo, ¿a quién sirve? Al nuevo hombre, a la nueva creación. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, ¿no? Habiendo sido de bendición para otros, ¿no? Para otros es para la carne o para el mundo, haciendo yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado del premio, ¿no? Acá no está hablando de la pérdida de la salvación, sino que está hablando de la pérdida de la recompensa. Damos gracias al Señor. Vamos a seguir con el tema, ya avanzó la hora. Y hermosa está la palabra, hermanos. Vamos despacio. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. No, esta palabra anejomai, que significa soportando, del griego, la tentación.
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, ¿no? Esa es la esperanza que Dios ha prometido a los que le aman. Alabado sea el Señor. Damos gracias al Señor porque vale la pena vivir esta vida, porque esta vida es corta, muy corta esta vida, ¿no? Cuando usted se dé cuenta va a tener 80, 90 años y ahí va a tener un cuerpo diferente, va a tener un corazón diferente, un hígado diferente, todo diferente. Ya no va a tener la vitalidad que tiene hoy, ¿no? Y va a ver que ya está más cerca del Señor que antes. Pero nosotros tenemos que irnos de este mundo ya con la corona puesta en la cabeza, por la fe. Tenemos que irnos como vencedores. Tenemos que irnos como la esposa de Cristo. No, tenemos que irnos habiendo vencido, no siendo vencido por la carne. Usted nunca se tiene que apartar de la vida de la iglesia, de la vida del Señor. Yo 45 años nunca me aparté de la iglesia. Nunca, ni un día me salí de la iglesia. Siempre estuve en la vida de la iglesia. Y eso no yo, sino la gracia de Dios conmigo, hermano. Siempre estuve atento a las cosas de Dios. Me he equivocado mucho también, he errado mucho. Pero por el solo hecho de estar en la iglesia me ayudó mucho también. Tendría que haber muerto antes. Doy gracias al Señor, hermanos. La invito a ponerse de pie. Vamos a cantar esa canción que está en la carpeta. Y vamos a levantar la frente, hermano Alejandro. La canción de la carpeta que dice: alabado sea el Señor. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo adelante, el mundo atrás de mí. Cristo adelante, el mundo atrás de mí. Cristo adelante, el mundo atrás de mí. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te damos gracias, Señor amado, por tu palabra que nos alienta y nos perfecciona, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tenemos puestos los ojos, Señor, en ti. Gracias porque tú nos sostienes y no tenemos temor a las pruebas, Señor, ni a las luchas. Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos vas a librar de cada una de ellas. Que tú no pones una prueba ni una lucha más fuerte de la que nosotros podamos soportar. Estamos confiados, Señor, que tu poder, tu fuerza nos sostendrán siempre, Señor. Bendice a los hermanos que están pasando por luchas, por pruebas, por situaciones, que ellos puedan salir más que vencedores, Señor, pensando en la esperanza gloriosa, Señor, de recibir una corona, Señor, para siempre y que puedan reinar juntamente contigo eternamente, Señor. Padre, acompaña a los hermanos a sus hogares, guárdalos en el viaje de regreso, acompáñalos su salida, Señor, guárdalo de todo hombre malo y perverso. Manda a tus ángeles, Señor, que lo cuiden y lo protejan, en el nombre de Jesús. Amén.
El Señor les bendiga, la reunión ha terminado. Amén.